Bueno, entonces ya tenemos demostrado esta importante propiedad que el operador de frontera aplicado dos veces un, eh, sobre una cadena es igual a cero. Ok, entonces con esto podemos demostrar lo siguiente. Sean ZRK y BRK los grupos R cíclico y R frontera del grupo de cadenas CRK. Entonces, la frontera está contenida en el kernel, bueno, y el kernel evidentemente está contenido este, en el conjunto de cadenas. Ok, esto es consecuencia del teorema anterior. Y es importante porque con esto vamos a acabar la analogía que les había presentado anteriormente con bueno, lo que ya vimos con el operador derivada exterior. Ok, entonces vamos a demostrar esto de manera usual, que es dar un elemento aquí y ver que está acá. Entonces se hace un elemento de la frontera. Entonces, si está en la frontera, sabemos que este existe un gamma, vamos a llamarlo, una R más un cadena, tal que este la R más un frontera de gamma es justamente C, por definición. Y entonces a este le podemos aplicar esta cosa de aquí, es una, este, es una R cadena. Esta es una R cadena. Entonces le podemos aplicar el operador a esa R cadena, de manera que esto es, esto, que es cero porque hemos demostrado por el teorema 4.2.1 que aplicar dos veces el operador de frontera es cero. Entonces, lo que tenemos es que, por definición, esto, que es esta C, es un elemento del kernel de K. Es decir, como esta es la C, justamente, C pertenece a K, por definición de kernel. Aquí, digamos, sería por definición de imagen o del BR, ¿no? Y entonces ya está demostrado. Entonces, eh, ¿qué tenemos hasta el momento con las analogías? Bueno, y geométricamente, pues el operador de frontera da una frontera de la R cadena C que pertenece al kernel, de manera que, no, perdón, el, el operador de frontera da una frontera de una 1 cadena. Si esa 1 cadena está en el kernel, significa que esa 1 cadena no tiene, perdón, que esa R cadena no tiene frontera. Y si tenemos una cadena que se puede escribir como el operador de frontera de otra cadena,
Entonces, esa, esa cadena que se puede escribir en términos de la otra es la frontera de la otra, ¿no? O sea, si se puede escribir así, que pertenece a las fronteras, entonces C es la frontera de esa gama cuya dimensión es mayor, cuya dimensión es mayor que la de C, este, que la frontera de C por uno, ¿no? Porque es una C más uno, este, cadena. Entonces, bueno, ahí está. Y justamente estos grupos forman un papel importante para encontrar lo que es el grupo de homología. Eso no lo vamos a ver, pero aprovechando que está aquí esto y que vamos bien con el tiempo, lo que se busca es, como había mencionado al principio de la clase anterior, un invariante topológico. Y o sea, se puede ver que ni C, ni el grupo de cadenas, ni el kernel, ni la imagen del operador de frontera son invariantes. O sea, ninguno de estos grupos es invariante topológico, o sea, bajo homomorfismos. Entonces, ¿cómo pueden ver esto? Por ejemplo, la 1 cadena asociada al triángulo sería C1 de K1, donde K1 es el simplicial complex que contiene al triángulo y a todas sus caras, ¿no? Entonces, el conjunto de cadenas de ese simplicial complex, pues es la combinación lineal de cada uno de estos lados. O sea, P0, P1, C1 más C2, P1, P2, más C3, y ¿cuál me falta? P1, P2, P0, perdón. Donde C1, C2, C3 son números enteros, ¿no? Como ya vimos, porque esta cosa es un grupo libre abeliano. Entonces está generado por estas cosas de aquí. Y esto es homeomorfo a Z3. No, más bien a Z4, lo siento. No, no es cierto. A Z3, ¿qué estoy diciendo? Porque son los C1, C2, C3. Es homeomorfo a Z3. Pero nosotros sabemos que, también por la discusión que vimos, si tenemos un cuadrado, y de hecho quitando la discusión que vimos, este lado tiene que ser homeomorfo a uno de los lados del cuadrado, por ejemplo. Pero si sacamos el grupo de cadenas para el cuadrado, o sea, donde el simplicial complex es el cuadrado con sus lados y sus vértices, entonces para el cuadrado esto tiene cuatro constantes, ¿no? C1, P0, P1 más C2, P1, P3 más C3, P3, P2 más C4, P2, P0, donde C1, C2, C3, C4 están en Z. Entonces, esto es homomorfo a Z4. O sea, véanlo así porque tenemos los cuatro números que generan son enteros. Y entonces,
esta cosa de que este lado sea homeomorfo a uno de los lados del cuadrado, pues no está representado por este C, porque este grupo, estas cadenas para el triángulo son homeomorfas a Z3. Bueno, Z3, no, a Z más Z más Z, vamos a dejarlo así. Y mientras que el grupo de cadenas del cuadrado es con Z cuatro veces. Entonces, este C1 no es homeomorfo al C1 del cuadrado. El C1 del triángulo no es homomorfo al C1 del cuadrado. Entonces, eso es lo que quiero decir por lo que sabemos de los lados, que este C no es un invariante topológico. Tampoco lo va a ser ni el Z ni el B. Y lo que sí es un invariante, bueno, ya eso ya lo había puesto ahí. Lo que es un invariante topológico es el grupo cociente. Entonces, este sí es un invariante topológico. Y esta cosa es el grupo de homología. Entonces, todo esto pues ya no es aquí lugar para estudiarlo, pero aprovechando un poco que hemos visto lo de los simplexes y el operador de frontera, bueno, ya de ahí es directo llegar a la construcción del grupo de homología. Entonces, ¿cuáles son las similitudes que tenemos? Pues voy a poner de color azul. Vamos a tener frontera y cadenas. Ah, por cierto, no sé si se acuerdan que la parte de integral de superficie definía unas cosas que les llamaba dos segmentos o uno segmento. Pues esas cosas justamente son este uno simplex y dos simplex en el contexto de esto que estamos estudiando aquí. Bueno, evidentemente en el caso del dos segmento era un cuadrado, pero no es difícil demostrar que un cuadrado se puede escribir como la unión de dos simplex. Entonces, a final de cuentas es una de estas cosas. Pues justo por eso es que vamos a definir lo que son, eh, lo que les había contado al principio, que podíamos agarrar cuadrados para las triangulaciones. Y justo como nosotros hemos integrado sobre rectángulos, que bien pudimos hacerlo sobre triángulos, es que vamos a definir lo que son los n cubos, que es como lo hace Spivak, por ejemplo, y algunos otros. Y eso lo vamos a usar para demostrar el teorema de Stokes en Rn. Después, cuando lo haga en variedades, voy a seguir la discusión que hicimos aquí de los simplexes, pero generalizándolo a variedades. Entonces, eso es para que tengan dos visiones o maneras que en principio parecen distintas, pero son equivalentes. Ok, entonces estaba poniendo esto, ¿no? Era frontera, cadenas, y de este lado tenemos derivada exterior y formas diferenciales. Entonces, bueno, voy a dejarlo con color blanco, nada, lo pongo así. Entonces, por un lado, hemos demostrado que el operador de frontera aplicado dos veces es cero. Y de este lado habíamos demostrado que el operador derivada exterior dos veces es cero también. Ahora, de este lado tenemos el grupo cíclico, o que en realidad es el kernel del, bueno, déjenme poner antes. Tenemos el mapeo este, y por acá tenemos el mapeo que nos lleva de una R forma a una
R más un forma. De este lado tenemos simplicial complex. Y de este lado tenemos variedades. Pero ya hemos visto que una variedad se puede triangular con un simplicial complex justamente. Luego tenemos el kernel, perdón, del simplicial complex, que es el kernel del, del mapeo de frontera. Son las Cs en CR de K tales que tienen frontera cero. Y de este lado teníamos algo que ahora podemos llamar un ZR arriba de M, que es el kernel de DR, que son las R formas en M tales que su derivada es cero. Entonces fíjense cómo se parece un montón. Luego tenemos el grupo de fronteras, que es la imagen de este mapeo, que son las Cs en CR de K tales que existe gamma en R-1K tal que su frontera es igual, perdón, de gamma es igual a. Y de este lado tenemos también la imagen, que es PRM arriba, pero del mapeo de R. Y esto aquí son las formas exactas. Acuérdense que estas son las cerradas. Y estas son las exactas, ¿no? ¿Cómo escribimos esto? Las zetas, las R formas tales que existe teta R menos 1 forma tal que la derivada de esa teta es la eta. Entonces son las formas exactas. Se parecen un montón a esto de aquí con el operador de frontera. Entonces también aquí tenemos que aquí ya no nos va a caber, pero seguimos igual. Y aquí vimos que ¿qué más iba a poner? Si lo hice, es que me hizo dudar esto. Sí, que el BR está contenido, perdón, está contenido en el kernel. De este lado, el BR está contenido en el kernel también. Entonces, toda forma exacta es cerrada. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Esto creo que lo demostré o no me acuerdo, pero es sencillo. Si tomamos una W, una R forma, o sea, un elemento de aquí, entonces eso quiere decir que, vamos a ponerle así, es una R forma. Entonces, esa R forma lo que nos dice es que su derivada está en la imagen del operador D. Y cuando le aplicamos la derivada a esto, es exactamente la misma demostración, ¿ven? Por eso lo estoy poniendo. Esto es igual a 0 porque D cuadrada es igual a 0. Y entonces esto lo que nos dice es que dr de omega pertenece al kernel. Aquí le puse K, pero es M, perdón. Y está demostrado eso, ¿no? Entonces se cumple exactamente lo mismo que se cumple aquí, acá. También tenemos la secuencia,
¿cómo le llamé? La secuencia compleja. O sea, tenemos aquí que cero con la inclusión nos manda a las cero formas que son las funciones y luego esto nos manda a las uno formas, etcétera. Entonces este nos manda a las n formas y luego aplicando otra vez, cuando ya nos acabamos el espacio, el dn nos manda a cero. Entonces este es el complejo de RAM. Mientras que del otro lado, este, lo que tenemos es la inclusión igual, pero a las n cadenas y luego con el operador de frontera vamos bajando esto hasta que esta cosa y luego le volvemos a aplicar de uno nos manda a C0 y al aplicar otra vez el operador nos manda a cero. Y esta era la cadena compleja. Entonces fíjense cómo se parece un montón. Y además tenemos el grupo de homología, que es el, el Z entre el B, ¿no? Acá le puse M, es que luego me confundo. Sí, está bien. Entonces este es el grupo de homología. Y de este lado también hay un grupo, y es el grupo de cohomología. Entonces, en un curso avanzado de estas cosas se demuestra que este y este son duales, como grupos. Y la relación que hay entre este operador con el D lo da el teorema de Stokes, por eso es tan importante. Y además no es que tan complicado de demostrar, eso es lo más sorprendente aún. Y las consecuencias que vienen de este teorema son muchísimas. Una de ellas es esta relación entre los dos. Entonces, igual que aquí, ¿se acuerdan que toda forma cerrada es exacta, pero no necesariamente toda forma exacta es perdón, toda forma exacta es cerrada, pero no al revés. Entonces, aquí también no necesariamente se va a cumplir que el Z, o sea, que el kernel esté contenido en la imagen de la frontera, solamente bajo ciertas condiciones. Ahora, eso lo pueden checar en el Spivak, ahí viene algún problema donde justamente pone un contraejemplo de eso, de que no necesariamente es así. Entonces, ven, es que es como que lo mismo de un lado y de otro, con cadenas y fronteras, derivadas exteriores y formas diferenciales. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar todo lo que aprendimos de los complex. Bueno, más o menos. Realmente la importancia de todo lo que hemos visto es entender por qué o cómo es que se hacen esas generalizaciones. Lo que vamos a hacer ahorita es, digamos, como, no me voy a detener tanto, pero va a ser lo análogo, pero si utilizamos cuadrados en vez de triángulos. Es una cosa así, que es como lo hace el, el Spivak. Entonces, 4.3 vamos a poner, ¿cómo le ponemos esto? N cubos singulares
en Rn igual. Evidentemente, estima cómo hace esto después cuando lo hace variedades, hay que extender la definición de n cubos a variedades, pero en pro de que vean este las dos construcciones distintas, eso ya lo voy a hacer utilizando los complex. Entonces, ya si les interesa pueden checar. Igual, este, ahorita conforme vayamos avanzando van a ver que vamos a ver los análogos de las cosas que hemos visto. Entonces, en particular el teorema de que el operador de frontera aplicado dos veces sobre una cadena es cero. Spivak lo demuestra ahí utilizando las cosas que vamos a poner aquí. Evidentemente nosotros ya no lo vamos a hacer porque ya lo demostramos con los simplex. Y dado que se tiene el homomorfismo con todo lo demás, pues da igual si son cuadrados o cualquier otra cosa. Ok, pero es bueno verlo así de dos maneras diferentes para que se vayan habituando a los cambios de notaciones, a los cambios de lenguaje, etcétera. Que vean que si ya lo entienden de una forma, no es difícil entender si lo hacen de una forma distinta en los libros. Y también es para que noten que en Spivak son dos hojitas nada más. Entonces, las cosas no son sentarme y leer esas dos hojitas en 10 minutos. Eso, leer esas dos hojitas tiene un trabajo o implica un trabajo enorme para poderlas entender. Y eso aplica con todo el libro de Spivak, de hecho. O sea, ese libro de Spivak es el curso de cálculo 3 y cálculo 4. Ok, entonces eh, vamos a definir qué va a ser un n cubo. Entonces, un n cubo singular puede ser completo o por pedazos, da igual, por pedazos si quieren le pueden poner. En un subconjunto de Rn, pudiendo ser todo Rn, va a ser una función. Es una función continua. Y vamos a hacer la misma notación que usa Spivak. C, que va de 0,1, cruz 0,1, cruz 0,1 a U, que está contenido en Rn. Y esto n veces. Entonces, esto que está aquí se denota como así. El intervalo 0,1n es 0,1, cruz 0,1, etcétera. Entonces, no se confunda porque este n cubo no es que sea un cubo en muchas dimensiones. Es la generalización de un cubo, digamos. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 0, ¿qué es lo que tendría? Pues tendría esta función c que va de 0, 1, 0. Eso lo vamos a definir como un punto, que sea el punto 0. Y entonces esto define, a ver, déjenme borrar de esto mejor aquí. Esto define una función. En este caso es la c que va de 0 a el conjunto U contenido en R0. O sea, esto está contenido en R0. ¿Qué es R0? R0 es un punto también por definición. Es un punto. Entonces, esto que está aquí, esta función, es un punto. Es la que me manda el 0 al 0. Bueno, aquí si quieren, igual a P. Es un punto. Entonces, para n igual a 0, es un punto. Si n es igual a 1,
Entonces es la función que va de 0,1 a un abierto de R, en este caso. Entonces es una función que va de R en R. Es una curva en R. Entonces hagan de cuenta que aquí tengo la recta real y aquí agarro el 0,1 y este 0,1 lo mapeo bajo esta función en una curva en R. Ok, entonces las imágenes de estos cubos son curvas que están en, en abiertos de Rn. Ahora, un caso particular de esto sí es un cubo, como lo conocemos. Entonces, un caso particular es el n cubo estándar en Rn. Entonces, cuando estemos hablando del cubo, del n cubo estándar, es decir, si n es igual a 0, sigue siendo un punto. Si n es igual a 1, lo que me va a dar es un segmento o un lado, como los simplex que estábamos viendo, que sería un 1 simplex. Si n es igual a 2, lo que me da es un 2 simplex, que va a ser un cuadrado, justamente 0, 1, 0, 1, del lado 1. Un 3 cubo va a ser un 3 simplex, pero definiéndolo con cubos, es lo que quiero decir. Entonces, un 3 cubo, pues va a ser un cubo en 3 dimensiones. Un 4 cubo va a ser un 4 cubo, que en general no necesariamente es así. Bueno, si ya entendimos esto, entonces el n cubo estándar se va a denotar con la letra I, n, que son nuestros intervalos que definimos. Al principio, nada más que en ese caso los intervalos iban de A a B, y aquí lo estamos restringiendo a intervalos que van de 0 a 1. Entonces, en vez de llamarle C, le vamos a llamar IN a esa función. Y esa va a ser una función que va a ir igual de los intervalos 0, 1, pero ahora a Rn, no a un abierto de Rn, es la diferencia. Y va a estar dado por la identidad, es decir, IN en un punto de este intervalo va a ser igual a X. ¿No? Entonces, este punto aquí quiere decir que tiene n coordenadas. O sea, este x realmente es x1 hasta xn, donde cada una de estas x pertenece a cada uno de estos. Ok, entonces, por ejemplo, i1, i1 va a ser la función que va de 0,1 a r, y va a estar dada por i1 en x, y eso va a ser igual a la identidad x. Es decir, este intervalo 0,1 lo estoy mapeando en el lado 0,1, digamos, en R. Entonces, un 2 cubo va a ir de 0,1 cruz 0,1 a R2. Entonces, I2, si lo quiero poner así, x1, x2 va a ser igual a x1, x2. Pero restringido aquí, donde la x nada más puede ir de 0 a 1 y la x2 también de 0 a 1. Entonces, realmente es una forma eh, una forma
Se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Es una forma de definir el un cuadrado, digamos. O sea, aquí vas de 0 a 1, 0 a 1 y aquí vas de 0 a 1, 0 a 1. Entonces, este sería el 2 cubo en este caso, ¿no? Y así con el 3, etcétera. Ahora, una vez definiendo estos cubos, igual que como hacíamos con los simplex, podemos sumar. O sea, podemos sumar este 2 cubo con otro 2 cubo multiplicado por constantes. Entonces, como decía, ya no me voy a detener mucho aquí porque eso ya lo entendimos en la parte de los simplex. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un 3, un 2 cubo, un n cubo C1 menos 4, un n cubo C2, más 8, un n cubo C3, menos 16, un n cubo C4. Entonces, estos son coeficientes. Entonces, esto realmente lo puedo escribir como, eh, nosotros le habíamos llamado con la constante C, Spivak le llama con la n, entonces vamos a ponerlo así, ni. Y nosotros estos Cs son los simplex, pero aquí estos simplex son n cubos en general. Entonces nosotros le poníamos RI, Spivak simplemente le pone LI. Entonces es la suma desde igual a 1 hasta IR, ¿no? El número donde IR es el número de elementos que tengo de CI que pertenecen al simplicial complex que él no define aquí. Entonces, donde C1, C2, etcétera, son n cubos en U. Entonces, aquí ya me estoy olvidando de los cubos particulares, sino más en general para n cubos en un abierto. Y al igual que antes, un 1 cubo, o sea, todas estas combinaciones lineales lo que van a formar son las cadenas. Entonces, una R cadena en U va a ser una combinación lineal, Z lineal de hecho, de R cubos en U. Entonces, pues es lo que había puesto ahí, ¿no? La suma desde I igual a 1 hasta IR de NI por CI, donde los CIs este, son IR cubos y estas cosas pues son enteros. Exactamente como lo tenemos nosotros antes. Entonces, en particular un cubo, como nosotros teníamos que un simplex, un R simplex, entonces un n cubo en particular es una cadena también. ¿Por qué? Igual que como veíamos antes, o sea, el cubo C se puede escribir como 1 por C y entonces ya tengo el coeficiente, lo puedo escribir de esta manera. Entonces, pertenece al grupo de cadenas de U, en este caso. Entonces, este U Spivak no abunda, pero nosotros ya sabemos que este U es el simplicial complex realmente. Entonces, esa es una R cadena. Y lo mismo, si tengo dos cadenas, se pueden sumar, como teníamos antes, ¿no? Simplemente sumando los coeficientes. ¿Qué más? Y igual que antes, este grupo de cadenas forma un grupo abeliano en particular, si U es igual a Rn,
Entonces DRN es un grupo abeliano libre, que es el grupo de cadenas. En Rn podrían demostrar que Rn es un simplicial complex, eso no lo necesitamos realmente, pero lo podríamos usar. Ahora viene otra definición ahí en Spivak que en principio a lo mejor viéndolo así se ve medio raro, pero con lo que hemos aprendido ya no tanto. Entonces, si ahora nosotros tenemos un cuadrado, que sería un 2 cubo, ¿cómo le llamé? Estándar, un 2 cubo estándar. Tenemos un 2 cubo estándar, sería esta cosa que está en 0, 1, 0, 1, ¿no? 0, 1, 1. Entonces, a esta cosa lo puedo orientar de primeras. Entonces, si le doy una orientación así, que ya sabemos lo que significaba. O sea, lo que hace Spivak es que no define esto en términos de puntos. En nuestra notación, el cubo estándar sería, o sea, el 2 simplex tendría un punto más que lo que teníamos con los triángulos, nada más. Entonces aquí el 2 cubo estándar, I2 sería un simplex definido como un cuadrado sigma 2 dado por 4 puntos. Pero esa palabra simplex se utiliza para los triángulos. Pero digamos, el análogo sería esto en la notación que teníamos nosotros. Pues Spivak no lo usa así. Entonces, si le doy esta orientación, nosotros aprendimos que todos los simplex tienen dos orientaciones, una positiva o una negativa. Entonces aquí, por ejemplo, esta orientación se puede separar en estas dos que serían las positivas, que van así, en dirección de las manecillas del reloj, y estas en dos negativas. Entonces son las dos orientaciones positivas y dos negativas. Eso va a ser importante para lo que vamos a definir ahorita más adelante. Y además, dado este cuadrado, podemos encontrar sus caras también, como nosotros ya lo habíamos encontrado con los complexes. Entonces aquí, estas caras del cuadrado vamos a llamarlas y vamos a dejar esta orientación. Así y así, así y así. Entonces, esta cara de este cuadrado la vamos a llamar I2 y esta la vamos a llamar 2, 0. Esta va a ser I2, 1, 1. Esta va a ser I2, 2, 1 y esta va a ser I2, 1, 0. Entonces, ¿por qué esto? Porque, o sea, si tenemos, en este caso, este cuadrado tiene dos dimensiones. Entonces podemos tener índices, un índice que cuente los enteros entre la dimensión 1, entre 1 y la dimensión n. Entonces, en este caso, entre 1 y 2. Entonces, con esto podemos formar 1 cubos estándar, que vamos a denotar así. O sea, dos de estos y dos de estos, que son las caras del cuadrado que yo tengo aquí. Entonces, ¿por qué viene esta notación de aquí? Pues, por ejemplo, el I2 de 1, 0 sería, lo tendría que aplicar a un punto x2 en la recta, o sea, estos i's y alfa, vamos a decir, van del intervalo 0, 1 a, R, 0, 1 a 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 r, 0
a R2 en este caso, ¿no? Porque son los segmentos que tengo aquí. Entonces este X2 pertenece a este intervalo 0, 1. Entonces, dependiendo quién sea la Y, digamos, es la X que va a aparecer aquí. Porque acuérdense que en el cuadrado original, este cuadrado original va de este producto cruz. Digo, de este producto cartesiano a R2. Entonces tenemos este donde podemos escoger un X1 y tenemos este donde podemos escoger un X2. Entonces, este aplicado aquí sería esta, esta línea que lo que hace es la componente 1 la dejo como 0 y la componente 2 la dejo correr de 0 a 1, que es el punto X2. Y esto como es el cubo estándar, esto vendría a ser el I210 de 0,x2 porque es la identidad, ¿no? Y lo mismo hago con los demás lados, tengo I2 20, en este caso lo aplico sobre el primero y esto me va a dar x1,0 que va a ser el lado, el I2, no aquí porque le puse así, es el I2 original aplicado ahí, ¿no? El I2 aplicado a x1,0 y eso me da esto de aquí. Y para los otros lados igual, tengo I211, entonces en X2, y eso quiere decir que la primera componente ahora la tengo que poner 1, que es precisamente este lado. X cuánto vale, X vale 1 y X2 corre de 0 a 1. Y lo mismo con el otro. 2,1 de X1, eso va a ser X1,1, que es I2 X1,1, que es este lado de acá arriba. ¿Ok? Entonces, si se fijan, si voy aumentando las dimensiones, por ejemplo, ahora si me agarro un cubo en 3 dimensiones, entonces, ¿qué es el 3 cubo? Que es un cubo. Entonces, esto va de 0 a 1, de 0 a 1 y de 0 a 1. Bueno, aquí x1, mejor x2, x3. Todo esto va de 0 a 1 a 0 a 1. Entonces, ¿cuántos hay? Pues por cada lado hay dos. Hay dos por cada cosa que sea 0. Por cada cara, perdón. Hay dos caras. Una que está en 0 y una que está en 1. Siempre, igual aquí. Una que está en 0, una que está en 1. Acá una que está en 0, una que está en 1. Y eso para cada dimensión. Entonces aquí solo tenía 2 dimensiones, pues yo tenía 4. Aquí tengo 3 dimensiones, voy a tener 6. Que va a ser la cara 3, 1, 0. X2, X3 igual a 0, X2, X3. Luego la cara 2, 0, que va a ser quitar el segundo, X1, X3. Va a ser X1, 0, X3. Luego la cara 3, 0, que va a ser quitar X3, que sería X1, X2, 0, ¿no? Entonces, me dice cuál tengo que quitar. Y luego las mismas, pero en 1. Entonces, ya hicimos las que están en 0, que serían estas, y la que está atrás. Y ahora hay que hacer la que está enfrente, la que está aquí, y la que está aquí arriba, que sería E3, 1, 1, X2, X3 igual, y esto sería 1, X1, X3. Luego I3 de 2, 1, X1, X3, X1, 1, X3. Y luego I3 de 3, 1, X1, X2, perdón, igual a X1, X2, 1. Eso me da las caras. Entonces, esta es una forma de escribir las caras. Entonces, en general,
A diferencia de como hacíamos con los rectángulos, o sea, si nosotros definimos el 2 cubo de esta manera, nosotros podemos definir las caras de manera análoga a como lo hicimos con los simplexes. Pero bueno, para seguir la notación del Spivak y vean que es lo mismo, lo hacemos así. Entonces, estas son las caras. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, generalizando esto, tenemos lo siguiente. Para cada i tal que i está entre 1 y n, donde n es la dimensión de Rn, porque acuérdense que el n cubo va a todo R2, ¿no? Es un conjunto contenido en R2. Entonces, a diferencia de un abierto, porque un abierto, por ejemplo, en R3 puede ser algo de dimensión 2. Y aquí ya estamos en exactamente clavos. Bueno, eso creo que ya lo entendieron. Ahora definimos dos n-1 cubos denotados por in y 0 y in y 1. Entonces, si se fijan, solamente tenemos ceros y unos en las caras. Y el i corre sobre el espacio, desde 1 hasta 3 en este caso, de 1 hasta 2 en este caso. Y siempre tenemos 0 y 1, que son las posiciones de las caras. Entonces, la siguiente manera. Entonces vamos a decir sea IN 01N a RN, el N cubo estándar en Rn, entonces para cada I entre 1 y N, creo que ya lo repetí, pero bueno, y un alfa que solamente puede ser 0 o 1, y N de I alfa va a ser una cosa que va en el subintervalo restringido en una dimensión o sea, en el n-1 cubo, que está encajado en Rn, como tal que In y alfa en X, donde este X es un elemento de estos, o sea, como ya vimos en los ejemplos particulares, creo que ya con esto ya se entiende mejor, va a ser igual a In, que es el cubo original evaluado en estas cosas con un cero, ¿no? Como vemos aquí, con un cero o con un uno. Entonces va a ser x1, alfa. Bueno, y de hecho vamos a poner el anterior, xi menos 1, alfa, i hasta xn. Y eso, como es el n cubo, esto es la identidad, entonces es x1, xi menos 1, alfa, x1 hasta xn. Entonces, si alfa es igual a 0, IN y 0 es la I0 cara de IN. O sea, todas las caras se pueden separar en dos tipos, las que tienen coordenada 0 y las que tienen coordenada 1, ¿no? Es lo que estamos, o lo que pone Spivak realmente, de IN. Entonces, ahora, ¿quién es la frontera? Por ejemplo, de este que teníamos aquí.
pues la frontera del I2, del ejemplo, la frontera de ese I2 es I2 11 más I2 20. Y eso menos, porque aquí estamos tomando la orientación volteada de de aquí. O sea, si estuviera orientado, todo sería más. Pero vamos a tomar esta justamente para que concuerde con lo que teníamos antes, con los simplexes. Entonces, sería menos I2 10 menos I2 21. Esa es la frontera. Y esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Como la suma desde igual a 1 hasta 2 de menos 1 a la I por I2, o sea, separando las dos caras, perdón, aquí sí, menos 1 a la I más 1 de I2, de I1. Y esto lo podemos escribir como la suma desde igual a 1 hasta 2, la suma desde alfa igual a 0 hasta 1, de menos 1 a la I más alfa, de I2 y alfa. Entonces, esto sería la frontera 2 de I2. Entonces, de aquí, justamente Spivak define la frontera así. Entonces, en general, la frontera n del n cubo estándar es la suma desde igual a 1 hasta n, la suma desde alfa igual a 0 hasta 1 de las caras, menos 1 a la i más alfa por in, y alfa. ¿Ok? Esta es la expresión de la frontera que vamos a usar para demostrar el teorema de Stokes más adelante. Entonces, y aquí se ve claramente que esta cosa es una K-1 cadena en Rn. Esto creo que vamos a acabar justamente. Ahora, esta definición se puede extender a los n cubos en general. Entonces, dado, se puede extender n cubos. Entonces, dado el n cubo c 01n a u, un n cubo singular, entonces su I alfa cara va a ser la composición, evidentemente. Es la composición con el mapeo del cubo estándar, con el IN, o sea, con las caras del cubo estándar. Entonces va a ser I, N, I alfa con sus caras compuesto con C. Y eso se denota como la C de I alfa. Entonces con esto ya pueden hacer algunos de los problemas de la tarea siguiente, entendiendo ya esta notación. O sea, esta es la composición. Ustedes tienen este cubo no singular, tienen el cubo estándar, calculan las caras del cubo estándar y luego lo componen con esta cosa para obtener sus caras de esta cosa. Están dados por esto. Entonces, es es, por lo tanto, C y alfa es la, I alfa cara de C. Y la frontera, pues análogamente, entonces la frontera de C va a ser la suma desde igual a 1 hasta n, la suma desde alfa igual a 0 a 1, de menos 1 a la i más alfa, y aquí, en vez de estos cubos, tengo las caras, o sea, estas son las caras del cubo, ¿no? Del cubo especial. Aquí tienen que ir las caras del cubo general, que es este.
Eso se puede demostrar, pero ya no lo vamos a hacer. Y entonces, ya con esto, Spivak demuestra nuestro resultado que ya demostramos nosotros, que la frontera es igual a cero. Y ambas construcciones son equivalentes. Entonces, a partir de esto vamos a empezar el lunes para demostrar el teorema de Stokes.